listos? Entre tanto, buscan en sus Biblias la carta de Colosenses, capítulo 3. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Todos venimos con un propósito, y el único propósito es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Señor Jesucristo. Porque muchos tienen al Señor Jesucristo, pero de otra perspectiva, y no como la perspectiva de un verdadero Hijo de Dios, que tiene una perspectiva de un Dios santo, de un Dios que es Señor sobre todo en nuestras vidas. Y eso es lo que la Escritura nos llama a nosotros como hijos de Dios a reconocer al Señor como nuestro verdadero y único Señor soberano en todo. En la carta de Colosenses capítulo 3 vamos a leer del verso 1 al verso 17. Recientemente acabamos de estudiar esta carta, así que vamos a refrescar lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros en esta carta. Cuando lo tengan, se ponen de pies. Y lo leemos como está escrito. Amén, ¿lo tenemos todo? Lo leemos como está escrito. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cuando con gracia en vuestros corazones el Señor, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos al Señor. Eterno Dios, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí reunidos con el propósito de aprender de tu palabra, Señor. La única intención que tenemos al venir a este lugar, Señor, es crecer, ser edificados para ser cada día mejores para tu gloria, Señor. Que la gloria de Cristo pueda resplandecer en nuestras vidas, que nuestra iglesia pueda ser un faro de luz en medio de las tinieblas que hay en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos realmente ser embajadores tuyos y poderte dar la gloria que solamente tú, oh Cristo, te mereces. Gracias, Padre, porque tú nos has traído a la verdad y al único conocimiento que tenemos revelado en las Escrituras de tu Hijo amado. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la enseñanza y la exhortación de tu palabra, Señor, para ser mejores,
hijos tuyos, Señor, para que realmente tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor. Que nuestros pensamientos sean, Dios mío, dispuestos en este día a retener el conocimiento, Señor, y nuestros corazones a hacer práctico lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asientos, hermanos? Vamos a estar estudiando en vestirnos de Cristo, pero realmente el tema en que nos vamos a enfocar es la vida abundante del cristiano. Como cristianos estamos llamados a estar vestidos de Cristo, pues Cristo es el que nos ha puesto su justicia, y por medio de la justicia de Cristo es que nosotros nos acercamos al Padre. Pero el tener una vida abundante en Cristo es lo que caracteriza a todo cristiano. Y como una vida abundante de un cristiano se denota en la vida diaria de nuestras vidas. Cómo esta abundante vida que nosotros tenemos se puede reflejar en cada momento o en cada acción de nuestro diario vivir. Es lo que nosotros vamos a observar. El apóstol Pablo ha escrito esta carta junto con la carta de Filipenses y Éfeso y la carta hacia los hermanos de Efesio desde la cárcel la primera vez que él estuvo allá. La carta tiene como propósito enseñar, hermanos, contra la idolatría, contra los peligros de las filosofías que se habían levantado, lo que hoy conocemos como gnosticismo. Pablo tiene un propósito bien claro. El Espíritu Santo tiene un propósito definido en nuestras vidas y es instruirnos sobre nuestra nueva vida en Cristo Jesús, y que enfatiza en la transformación espiritual y los valores morales de cada cristiano, hermano. Porque hay valores morales que debemos siempre tener presentes nosotros en nuestro diario vivir. Nuestra manera de vivir y nuestra transformación espiritual sabemos que se efectúa por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, empezamos a mostrar una transformación, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque es de ahí donde nosotros empezamos a tomar parte a estas instrucciones, empiezan a formar parte de nuestro diario vivir, las instrucciones que Pablo está dando sobre cómo debe de vivirse la vida cristiana. Pablo ha discutido la necesidad de despojarnos del viejo hombre y vestirnos de un nuevo. Pero es imposible que alguien pretenda vestirse si Cristo no lo ha vestido. Muchos quieren vestirse de Cristo, porque a muchos les gusta el Evangelio, hermanos. Muchas personas les gusta pertenecer a una organización cristiana, pero no les gusta realmente estar bajo el señorío de Cristo Jesús. Porque del estar bajo el señorío de Cristo Jesús significa despojarse de muchas cosas que no van de acuerdo con la enseñanza bíblica o con la conducta cristiana que se debe de reflejar. Se enfatizan virtudes como la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. La última, que pocos tenemos, la paciencia. Y en el versículo 17 nosotros encontramos instrucciones que centralizan todo hacia Cristo Jesús. Como tenemos la unión con Cristo, la tenemos hoy y la tenemos desde ya para la eternidad. A veces esperamos la eternidad y vivimos la vida como que si no es eterna. Las cosas eternas, hermanos, como cristianos las empezamos a vivir desde ya. Y a empezarlas a vivir desde ya, desde este momento, desde que usted conoció a Cristo o que Cristo lo ha traído a su cuerpo, debemos empezar a vivir como que si ya estamos delante del Señor, porque realmente ese es que ya estamos delante del Señor, no como si estuviésemos ya en la presencia del Señor, sino que vivimos todos los días en la presencia de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque somos templos y moradas del Espíritu Santo. Y al ser templos y moradas del Espíritu Santo, tenemos claro la resurrección de Cristo como una esperanza futura de la transformación de nuestro cuerpo, pero no como una esperanza futura en nuestra vida cristiana, porque ya vivimos para el Señor Jesucristo. De esto, hermano, la vida cristiana se debe estar enfocada en una realidad presente que influye en nuestra conducta, y la perspectiva del creyente debe estar basada en el cumplimiento de la promesa que Dios iba a enviar un Redentor, lo envió, y sabemos por las Escrituras que ese Redentor era el Señor Jesucristo.
Toda nuestra vida entonces debe estar de acuerdo a la conducta que las Sagradas Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, nos manda a comportarnos como lo que somos, unos verdaderos hijos de Dios. En otras palabras, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y somos que nos edificamos mutuamente, nosotros dentro de la congregación. Nadie puede pretender pertenecer al cuerpo de Cristo y no contribuir en la edificación del cuerpo de Cristo. Una realidad que el pastor Noel decía: yo puedo tener un carro chatarra dentro de mi garaje y volver 10 años después. No esperaré que ese fuese un Ferrari después de 10 años. Si yo no puse un Ferrari allí, no voy a hallar un Ferrari, hermanos. De esta manera Cristo ha traído a su iglesia al cuerpo de Cristo. Pero recuerde que cuando Israel salió de Egipto, venían gente que no era de Israel. Causaron problemas a Israel. Incitaron a Israel a pedir cosas. Incitaron a Israel a blasfemar, a ponerse en contra del siervo al siervo Moisés. Por esa razón nosotros, ser como cristianos, tenemos que tener perspectivas de creyentes. Perspectiva de creyentes. Y esta palabra creyente no simplemente porque yo creo, sino que debemos tomarlo desde la perspectiva de verdaderos hijos de Dios. Al tener perspectivas como verdaderamente hijos de Dios, entonces encontramos el verdadero significado de las promesas del Señor a lo largo de la Escritura. Entonces nosotros encontramos que la resurrección que el Señor ofrece es plena en nuestras vidas. Hay un imperativo que dice buscar las cosas de arriba. Esta orientación celestial implica, hermano, que nosotros debemos poner nuestra mirada a donde está Cristo. ¿Y dónde se encuentra Cristo? ¿Se encuentra en el mundo? ¿Se encuentra en la cultura? ¿Se encuentra en el mover de este siglo? No, se encuentra sentado a la diestra del Dios Padre. Se encuentra en lo más santo. Los ángeles, los querubines en Isaías dice: santo, santo, santo. Nosotros debemos tener claramente, hermanos, que nuestros ojos como hijos de Dios van a estar dirigidos siempre hacia el trono celestial, que por la gracia del Señor se ha abierto para sus hijos, no para el que se considera ser un cristiano, no, para los hijos de Dios el trono de la gracia se ha abierto, y eso implica que tenemos una vida de integridad y pureza, reflejando un carácter conforme a la vida de Cristo. Integridad y pureza. Dos aspectos con los que Cristo demostró verdadera obediencia a la palabra del Señor. Dios lo envió y en el momento que Él se bautiza, una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque había integridad en sus actos, había integridad en su mensaje y había pureza en su corazón. Al vestirnos nosotros del nuevo hombre debe de caracterizarse estas dos palabras, integridad y pureza, para realmente reflejar un carácter de la vida de Cristo en nuestras vidas. Si nosotros al vivir no vivimos en la realidad cristiana, buscando las cosas de arriba y buscando y reconociendo la autoridad y el señorío de Cristo en nuestras vidas, este llamado a esta nueva perspectiva nos debe poner en prioridad y armonizar nuestras vidas con la enseñanza de la Escritura. Porque si no lo hacemos, hermanos, realmente no hay manera en que nosotros, como malos que somos, podamos buscar el carácter de Cristo. No hay manera. Si Cristo no realmente se establece en nuestras vidas, no es imposible que nosotros tengamos prioridades, que es la armonía de mi vida con la palabra del Señor. Lo que va a pasar va a ser armonizar mi ego, mi egoísmo, mi deseo carnal, a forzar lo que la Escritura quiere que diga para complacer mi capricho, hermanos. Por eso nosotros debemos tener una vida conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, no conforme a la voluntad de mi ego satánico, no conforme a la voluntad de mi ego que me lleva cada día más al desenfreno.
Nosotros estamos siendo llamados a mirar siempre al Señor. Salmo 123:1, Isaías 55:8 al 9, nos llama a nosotros a que busquemos las cosas de arriba, y esto está en consonancia al llamado a vivir de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios. Voluntad y propósito de Dios. La voluntad de Dios es que seamos luz. La voluntad de Dios es que nosotros realmente reflejemos la gloria de Cristo. Y el propósito de Dios es que nos transformemos cada día más y más, que renovemos nuestro pensamiento y que vivamos vidas que realmente demuestren al mundo que somos nuevas criaturas. Que realmente somos nuevas criaturas, que tenemos un pensamiento diferente, que ahora procuramos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea anunciado, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda ser pregonado con mi testimonio, con mi acción y con la palabra. Nosotros en Colosenses nos encontramos 2:12, que hemos sido sepultados en el bautismo, en el cual también hemos sido resucitados mediante el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Si hemos sido sepultados con el Señor Jesucristo, si hemos sido levantados con el Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos realmente que vivir de acuerdo al propósito eterno del Señor. Romanos 6 del 4 al 5 dice que hemos sido sepultados juntamente con Él juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, hermanos, podamos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo alejándonos de la idea principal del Evangelio, que somos partícipes en todo con nuestro Señor Jesucristo, implicando que nuestra nueva vida en el Señor está juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Estamos en los lugares celestiales, pero que nos comportamos de una manera que no parece. La iglesia de hoy día necesitamos despertar, hermanos, de nuestra comodidad, necesitamos despertar de nuestra tranquilidad y mirar hacia el Señor Jesucristo. Pablo nos insta a nosotros que al estar sentados en los lugares celestiales, nosotros debemos estar juntamente crucificados con nuestro Señor Jesucristo, porque hemos resucitado con Cristo también. Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, Gálatas 2:20, ahora lo que vivimos en la carne, lo vivimos para el Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo. Y si Él se entregó a sí mismo, ¿cuál es la actitud de nosotros como cristianos? Edificarnos mutuamente. Y al edificarnos mutuamente, nos entregamos mutuamente con un solo propósito, la santidad mutua. Con un solo propósito, el crecimiento mutuo. Cuando nosotros tenemos este pasaje que nos da la idea y nos da la fuerza que nuestra identidad en Cristo nos lleva a morir al viejo hombre y vivir para el Señor Jesucristo, Pablo, el salmista, en el Salmo 110 dice, dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. La iglesia del Señor debe entender entonces que la diestra del Señor, Dios está sentado a la diestra del Padre, como Colosenses 3:1. Este salmo nos recuerda y nos lleva a entender que la exaltación y la autoridad de Cristo está por encima de todo. Como Hebreos 1:13, Ezequiel 36, 26 al 27, que dice que pondrá su espíritu dentro de nosotros, que convertirá nuestro corazón de piedra en corazones de carne, y que nos dará también sus estatutos para que los guardemos y los pongamos por obra. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos la idea principal que el Señor ha tenido siempre para la humanidad, para su pueblo, es que andemos de acuerdo a los preceptos que el Señor nos ha dado. Y al andar en los preceptos que el Señor nos ha dado, o andar en la palabra del Señor, es traerlo por obra. Y esa es la transformación que nosotros estamos experimentando día a día. Esa transformación interior
que se manifiesta en nuestras vidas y que simboliza la resurrección que nosotros hemos experimentado en Cristo Jesús. Jeremías 31:33 dice que por este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Interesante, muy interesante, hermanos, porque observa cómo es. Dará la ley en donde, en la mente, y la escribirá en donde, en nuestros corazones, para que Él sea nuestro Dios. Y aquí caemos nuevamente, hermanos, que hay demasiados círculos religiosos, sociales religiosos, cristianos, pero la ley del Señor no está en sus mentes, mucho menos en sus corazones, y por ende, Dios no es Dios de ellos. Para que Dios sea Dios de nosotros, ¿qué debe de pasar? Que debemos reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas para que realmente seamos pueblo del Señor. La nueva vida en Cristo nos lleva a la realización del nuevo pacto donde la ley de Dios está escrita en cada corazón de cada creyente. La ley de Dios está escrita en el corazón del cuerpo, que es la iglesia. Por eso, como iglesias bíblicas, la ley del Señor debe practicarse como hábito de vida, como estilo de vida, todo el tiempo en nuestras vidas, para que seamos realmente un pueblo santo, para que realmente seamos el cuerpo del Señor Jesucristo. Nos llama y nos exhorta. Siempre estamos siendo exhortados para que no nos descuidemos y nos distraigamos en esta tierra, sino que siempre veamos hacia el trono de la gracia para vivir con expectativas eternas, enfocadas en las prioridades de nuestro Dios, en las realidades de nuestra identidad que está en Cristo Jesús. Y esa, hermano, tiene implicaciones tan profundas en la vida de cada cristiano, porque es la manera como debe vivirse diariamente. Y cómo debemos abordar las preocupaciones que nos rodean. Y a veces las preocupaciones que nos rodean son más prioritarias que la prioridad que tenemos en Cristo Jesús. Somos peregrinos, vamos de paso. No somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero nosotros hemos a veces, por problemas sociales, culturales, corrientes filosóficas y lo que usted le quiera poner, nos descuidamos y despistamos nuestra mirada de las cosas celestiales. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia, hermano. ¿Y quién es la justicia de Dios si no es Cristo Jesús? Deuteronomio 10:12-13 dice: oye Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y que sirvas a Jehová, para que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para tu bien. Todo, hermano, la Escritura no es para nuestro bien. Toda la Escritura es para nuestro bien. Toda la Escritura es para nuestra edificación. Y al hacer para nuestro bien y para nuestra edificación, debemos entender que esta palabra es la palabra del Señor, de nuestro Dios trino. No la inspiró porque no tenía nada que hacer. La inspiró para que el pueblo de Dios sea un pueblo santo. Para que el pueblo de Dios sea un pueblo que realmente denote en las tinieblas la luz admirable de nuestro Redentor. Por esa razón, hermanos, es que tenemos que fijar o poner, pegar, clavar nuestra mirada en la cruz de Cristo que nos lleva al trono de la gracia. Debemos nosotros tener vidas que realmente destaquen la identidad de Cristo en nuestro diario vivir. Antes de empezar nosotros con morir lo terrenal, hemos sido llamados a poner la mirada en el cielo para que cuando Pablo desarrolla en el versículo 5 las impurezas carnales, pueda realmente estar abierto en nuestro corazón para reconocer el mal del pecado que hay en nuestras vidas y así poder profundizar en lo que el Espíritu Santo manifiesta en su palabra.
La identidad de Cristo, hermano, nos recuerda que el viejo hombre fue la causa de nuestra separación. El viejo hombre y sus mañas fueron la causa de estar separados por Dios por tanto tiempo. Y es una verdad teológica profunda que nos muestra la unión del creyente con Cristo y la seguridad eterna que tenemos en esa unión con nuestro Dios. El tema, hermano, de la protección y la seguridad que se manifiesta en estos primeros 4 versículos debe al cristiano llenarlo de alegría. Debe al cristiano llenarlo de expectativa de vivir de acuerdo al propósito de Dios. Nosotros entonces, al tener esta seguridad, como dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor, al Salvador y al Señor Jesucristo. El Salmo 27:5 nos muestra que Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección y Dios ofrece esta misma idea se ofrece en el capítulo 3 de Colosenses. El Salmo 31:20 también nos resalta que la protección que tenemos de parte del Señor va de los peligros, la hostilidad, en todos los aspectos, y que esa seguridad la encontramos únicamente en nuestro Dios. De lo contrario, hermano, no tenemos una seguridad fija, sino que tenemos una seguridad ficticia. Debemos volver realmente a la verdadera identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y debemos realmente apropiarnos de la base que tenemos como creyente en el enfoque primordial de la realidad eterna en la que estamos viviendo. Primera de Juan 3:2 dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y si le veremos tal como Él es, hermano, debemos entonces como iglesia empezar a vivir como dijo el Señor, que nos amemos así como ellos se aman, como la Trinidad se ama. El mundo iba a darse cuenta que somos su iglesia, que somos su cuerpo, cuando empezásemos a comportarnos como la Trinidad se comporta. Si Cristo es nuestra vida, hermano, resalta Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede pretender ir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender cómo se manifiesta esta vida en los creyentes y cómo se comparte la gloria de Dios a su iglesia, porque vamos a ser manifestados en gloria. Nosotros esto, hermano, tiene un aspecto escatológico también y veremos la esperanza de la gloria, una esperanza, una transformación. Romanos 8:17-18, 1 Corintios 15:51 nos llama a los creyentes a esperar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Dios ya se ha manifestado en el Sinaí, ya Dios se manifestó en el tabernáculo, en el templo, Éxodo 19:16-20, Éxodo 40:34-38. Pero también nos manifiesta que Dios se manifestó en carne y que hemos visto la gloria de Dios. En Juan 1:14 vimos la gloria y denota, hermano, la importancia de poder discernir la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es importante discernir la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque entonces vamos a ver una vida reflejada plena en Cristo Jesús, como dice Hebreos 1:3. Y se promete que los creyentes vamos a vivir una vida plena en el Señor, Romanos 8:30. Porque es verdad, hermano, que nos encontramos en una relación con Dios. Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Cumple entonces la promesa o el evangelio de Juan 10:10, donde se cumple que Cristo es la vida eterna. Para nosotros poder entender entonces la unidad que tenemos con Cristo, vemos la gloria de Cristo que está reflejada, ¿en dónde? En la iglesia del Señor. La iglesia del Señor refleja la gloria porque se encuentra en una relación correcta con Dios. ¿Y por qué una relación correcta y no simplemente en una relación? Porque usted puede tener una relación con el cristianismo, pero es una relación incorrecta. Mas si tiene una relación correcta, como se enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, va mostrando cómo esa relación va transformando
ese cuerpo decadente, ese viejo hombre se va transformando en gloria. Y esa transformación se va dando a paso a formarse la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y al formarse la imagen de Cristo en nuestras vidas, entonces tiene raíces fuertes y profundas en la verdad del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Entonces, al dejar nuestra vieja vida que tenemos, nos llaman a mortificar el pecado terrenal. Ya hemos visto la grandeza de nuestro Señor. Hasta este momento, como cristianos que estamos hoy, hemos aceptado la soberanía del Señor. Somos de Cristo y estamos realmente conscientes de que el Señor es nuestro Señor. Amén. Al llamar a mortificar el pecado, hay una lista de pecados aquí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, pasiones desordenadas, ya lo dije, malos deseos, que son mencionados directamente relacionados con la inmoralidad sexual y la falta de pudor. Como iglesia, estos pecados deben ser reconocidos, detectados y mortificados, no atañados, no opacados, mortificados. ¿Entienden la palabra mortificados? Deben ser extirpados, arrancados de raíz. Aquí no puede quedar nada, porque este es un cáncer, hermanos. ¿Y por qué son mencionados directamente? Porque aunque haya un código de vestimenta en nuestras congregaciones, el mal del hombre se encuentra en lo más profundo de nuestros corazones. Por esta razón es que antes de hablar de vestimentas, antes de hablar de otros aspectos, debemos hacer hincapié en el mal del hombre, que es el corazón perverso, no regenerados. Porque un corazón perverso no regenerado causa daño, causa lastima y no edifica. La exhortación que tenemos de estos pecados implica adoptar una vida de pureza y decencia que esté dentro de mi corazón primeramente. Porque no puedo pretender buscar esto en su vida si dentro de mí simplemente he opacado ese pecado. ¿Cómo eran esos pecados a los que estábamos refiriéndonos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que son inmoralidades. Y una de las palabras bien fundamentales que tenemos es falta de pudor. Y esta es la palabra del Señor. ¿Cómo debemos arrancarlo? Ya lo hemos observado en los primeros 4 versículos. Pablo quiere que nosotros realmente entendamos que esta era la manera pasada de vivir. Efesios 4:22 al 24. Esa era la pasada manera de vivir. Y se nos hace una exigencia: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué? De la carne. Observa, deseos engañosos. Por esa razón es que necesitamos como cristianos, como iglesia, debemos realmente pedirle al Señor que extirpe el pecado que está dentro de nuestros corazones. Debemos realmente venir delante de la presencia de Dios y que el Señor examine lo más profundo, porque le aseguro que hay pudrición escondida. Nosotros encontramos deseos engañosos y se nos hace un hincapié: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Vamos a encontrar justicia, santidad y verdad. Es un hincapié que está dando en esta carta, porque es necesario, hermano, que la justicia de Dios, la santidad de Dios y la verdad de Dios sean nuestro fundamento, porque esto es Cristo. Y si esto es Cristo, nos vamos a vestir de Cristo, y al ser vestidos de Cristo, nuestra mente debe ser transformada, hermano.
Nuestra manera de pensar debe ser diferente, ya no la manera viciada con el deseo carnal que teníamos antes. Romanos 6:6 nos llama a crucificarnos juntamente con Él y que el cuerpo de pecado sea destruido y que no sirvamos al pecado más. Las críticas destructivas atentan contra el cuerpo de Cristo y no buscan la edificación del cuerpo, sino que causan malestares. Y al causar malestares, hermanos, la ira de Dios está sobre nosotros. Porque no está atentando contra cualquier persona, está atentando contra un hijo de Dios. Está atentando contra alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces aquel que causa daño a la iglesia es un hijo de desobediencia. La Biblia es categórica, no es hijo de Dios, es hijo de desobediencia. Y al ser un hijo de desobediencia, hay una consecuencia, que la ira de Dios está sobre él. Y si la ira de Dios está sobre él, la santidad y la justicia no son su estilo de vida. La santidad de justicia está lejos de ellos. Vemos un llamado constante al arrepentimiento y a la obediencia de la palabra del Señor. No estamos inventando. Estamos hablando lo que la palabra del Señor amerita que se diga y que se hable. Porque es una iglesia santa, columna y baluarte de la verdad. Por ende, debemos nosotros manifestar arrepentimiento genuino y obediencia genuina, porque es la necesidad de vivir que tenemos conforme a la voluntad de Dios, para evitar la ira que ya Dios, que el Hijo ha puesto sobre nosotros, justicia y santidad, que nos evita de la ira de Dios. Hebreo 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Si usted viene a la iglesia y usted no viene a prestar atención al servicio, sino que viene a ver cómo vienen vestidos los demás, a perder el tiempo vino. Si usted vino a la iglesia y no vino a adorar a Dios, sino que vino a hacer otro negocio, quédese en casa. Porque le beneficia más estar en casa que estar escuchando el consejo de Dios que está acarreando ascuas sobre su cabeza. Es importante, hermanos, que seamos serios en la palabra del Señor. Es importante que nos mostremos con seriedad a nuestro llamado, que es nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser vestidos de su presencia, de ser vestidos de lo que Él es. Y el Señor fue obediente, santo y misericordioso, fue manso. Y la justicia plena que el Señor manifestaba era la justicia correcta. A veces nosotros podemos pensar que nosotros estamos poniendo los ojos en el Señor y queremos ayudarle al Señor a que la iglesia sea santa. La iglesia es santa porque tiene sus líderes que tienen que vigilar por ella, primeramente. Segundo, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Por esa razón es que el verdadero Hijo de Dios, como lo hemos visto en los primeros 4 versículos, debe abrirse delante del Espíritu Santo para que le redarguya, para que le muestre la verdad. No perdamos nuestro tiempo, hermanos, en lo que no edifica la iglesia, en lo que no edifica mi vida. Hemos decidido, puede haber un código de vestimenta, puede haber un código de esto, y podemos poner todos los códigos. Afuera hay círculos religiosos con códigos a decir ya no. ¿Ustedes conocen? ¿Y no son los mismos problemas? Un corazón retorcido, un corazón perverso, ¿no es con lo mismo que nos encontramos todos los días? Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 27, 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Con solo mi corazón, con solo ver con ojos de malicia, ya he cometido un pecado. Entonces, hermano, ¿cómo hago yo? Enfóquese en el Señor Jesús. Ese es el propósito. ¿Por qué hoy está usted aquí? Es para que el Señor Jesucristo sea exaltado en su vida, para que usted pueda obtener crecimiento espiritual. No está aquí porque no tuvo nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer, hermano. Y si no tiene nada que hacer, busque un trabajo.
Pero si va a venir de una perspectiva lujuriosa a la iglesia, no tiene sentido. Discúlpeme, pero es la palabra del Señor. Y como la palabra del Señor es así, así se debe de decir. Considerar lo pecaminoso dentro de la iglesia es importante porque implica prestar realmente atención a las intenciones inmorales que hay en el corazón y la mente de los que nos congregamos. Mujeres y hombres, aquí vamos parejo, mujeres y hombres. Nos acercamos aquí con el único propósito de exaltar a Cristo. Nos acercamos aquí como un cuerpo, como una comunidad cristiana, con el único propósito de edificarnos mutuamente. ¿Le guste o no le guste? Es la palabra del Señor. Y se lo reitero, como dijo el pastor Noel la semana pasada, no pretenda ser santo si usted no está en la línea de la santidad. Si en su corazón lo que hay son pecados, si en su corazón lo que hay es inmoralidad, si en su corazón no hay intención de vestirse de Cristo, Cristo nunca le ha alumbrado. Y si Cristo nunca le ha alumbrado, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1, 18 al 32. Menciona las prácticas de la idolatría, la inmoralidad sexual, y la lista va en las prácticas pecaminosas que se van dando todo el tiempo. Efesios 5, 3 al 6, Pablo advierte que la avaricia, la idolatría, la inmoralidad sexual, las inmoralidades que existen, provocan la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Como iglesia nosotros debemos apartarnos de eso. Colosenses 3, 5 al 6 nos enumera los pecados que hoy estamos observando y que esto, hermano, causa ira de Dios. Hebreos 3 al 7 al 11 nos muestra y nos advierte que la incredulidad y la desobediencia son rebelión contra Dios. Incredulidad y desobediencia. Nosotros como sus pastores, al predicar, salvamos nuestra responsabilidad. Decimos la palabra, anunciamos la verdad y el evangelio. Si usted no lo quiere tomar, lo que usted está cargando es desobediencia para su vida. Y la Biblia dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Por ende, como hijos de Dios, no andamos ya en ello. No debe de causar molestia, porque ya no andamos en ellas, sino que nos está manifestando lo que éramos antes, mas ahora de todo eso Dios nos ha librado, porque eso fue antes de conocer a Dios. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo éramos así, vivíamos según los deseos de la naturaleza pecaminosa. La frase forma la exhortación que Pablo hace a los colosenses, que dejemos atrás nuestra vida antigua de vivir que estaba bajo la esclavitud del pecado. Mas ahora estamos en la libertad de Cristo Jesús. Y al estar en la libertad de Cristo Jesús, hermanos, nos recuerda que hoy vivimos para la gloria de Cristo. Y al vivir para la gloria de Cristo, hermano, debemos realmente enfocarnos en la expectativa de un comportamiento adecuado, respetuoso mutuamente. Porque cuando se falta el respeto, hermano, a cualquier hermano, entonces empiezan los problemas. Empezamos a jalar para donde queremos, pero la Biblia quiere que jalemos para las cosas de arriba. El Señor quiere que jalemos para nuestra patria celestial. No jalemos para lo ancho, para allá. No, jalamos para el cielo, porque allá es la morada de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros cristianos, la Biblia exhorta a tener una vestimenta con modestia, con decoro, evitando la ostentación y el lujo excesivo. Por ejemplo, 1 Timoteo 2, 9 al 10, 1 de Pedro 3, 4 al 3 y 4, hablan sobre la modestia de cómo debemos de vestirnos, hermanos. ¿Y cómo nos vestimos? Nos vestimos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Por eso es importante que primeramente la palabra de Dios haga efecto en nuestro profundo corazón para que empiece a reflejarse. Una manera de vivir con modestia es una manera de vivir o de vestirse de acuerdo al estándar que Dios tiene para nosotros.
Nos vestimos para el Señor. No olvide eso. Nos vestimos para el Señor. No nos vestimos para el hermano. Pero si el hermano se siente molesto porque ve a alguien vestido, aquí tenemos espacio adelante, hermanos. Aquí tenemos espacio adelante. Siéntese al frente. Y lo único que usted va a criticar va a ser al pastor. Pero el pastor siempre anda con traje. Debemos nosotros. No podemos venir y querer imponerle lo que queremos a otra persona. Primeramente debemos imponernos a nosotros mismos esa yugo o esa carga que usted quiere imponer a otro. Impóngaselo usted primero. Por eso la Escritura dice, saca la viga de tu ojo. Saca la viga de tu ojo. No nos conformamos al mundo, porque no nos comportamos como el mundo. Oh, hermano, pero el vestimiento... No, hermano, no nos comportamos como el mundo. Porque no nos estamos fijando en el hermano, nos estamos poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y al poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, prácticas, costumbres mundanas no entran dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hay en la iglesia? Santidad y pureza. Eso es lo que hay dentro de la iglesia. Y eso es lo que usted debe de ver siempre en la iglesia. Romanos 12:2, nos renovemos nuestro pensamiento. Ezequiel 36, 26 al 27, nos dará un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y nos transformará y nos dará sus estatutos para que los guardemos y los pongamos por obra. No tenemos una renovación interna y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Isaías 1, 16, 18. Limpiaos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengamos, tenemos libre acceso. Examinemos nuestras vidas, hermanos, y vivamos de acuerdo a lo que Dios llama, que debemos tener un arrepentimiento genuino y una conducta que realmente manifieste la obra del Señor. Levítico 18:30. Así guardaréis mis ordenanzas para que no cometáis ninguno de estas abominaciones que cometieron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando la Biblia manifiesta yo Jehová, no hay más que buscarle. Esta es ordenanza directa del Señor. Y encontramos sus ordenanzas para que no cometamos ninguna abominación, para que no nos contaminemos. Para eso tenemos la Escritura, para vivir de acuerdo al estándar de Dios. Ezequiel 18:30, convertíos pues y volveos de todas vuestras ofensas, para que la maldad no sea ocasión de caída. Observa qué es la ocasión de caída, la maldad. Y si yo hablo de mi hermano, yo estoy siendo ocasión de caída de mi hermano. Entonces, hermanos, debemos realmente poner las miradas en lo del cielo. Debemos realmente entender lo que el Señor quiere que hagamos. Que dejemos también, nos dice, también que dejemos el enojo, que dejemos la malicia, que dejemos la blasfemia, que dejemos las palabras deshonestas. La enseñanza continúa a través de la Biblia sobre la necesidad de abandonar el pecado. Hay una gran necesidad. Abandonar el pecado. Debo abandonar el pecado. Debo abandonar el pecado. De eso debe recalcar en mi corazón que debo abandonar el pecado y adoptar una vida de justicia y de pureza en mi vida. Debo entender que la línea de la enseñanza del Antiguo Testamento subraya la continuidad del mensaje de Dios a lo largo de toda la Escritura. Salmo 34, 13, 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca. No espere que la paz llegue. Busca la paz y síguela.
La pureza, hermano, de palabras en nuestro círculo cristiano es importante, porque al tener pureza de palabra vamos a tener acciones puras. Y es similar a la exhortación que Pablo hace en Colosenses, a tener vidas puras. Isaías 1, 16, 17 ya lo leímos. Quita la iniquidad de vuestras obras. Es importante, hermanos, la justicia de Dios en nuestra vida, porque subraya la necesidad de siempre buscar hacer el bien y resaltar la transformación completa en nuestro corazón. Resalta la necesidad de transformarnos y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Proverbios 4, 24 al 7. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto y diríjense tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y de todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Debemos evitar el legalismo, pero también debemos evitar el libertinaje. Debemos ser derechos en nuestros caminos, que nuestros caminos sean rectos, dice la Escritura, y que apartemos el pie del mal. Porque como hijos de Dios podemos ver el bien y el mal. Aquí también enfatiza la necesidad de la pureza, la necesidad de tener una conducta que realmente manifieste la gloria de Cristo. También nos refleja que la Escritura nos exhorta una línea de principios establecidos desde el Antiguo Testamento, subrayando la continuidad de la integridad y la justicia a lo largo de toda nuestra vida, velando y guardando lo esencial que es para la vida cristiana y las relaciones saludables dentro de la comunidad de fe. Es importante, hermanos, que haya realmente la verdad que sea esencial en cada círculo cristiano. En cada congregación debe estar siempre la verdad. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice que ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, los fornicarios, idólatras, no entrarán en el reino de Dios. Nosotros hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu Santo. En Éxodo habla del 9º mandamiento. Éxodo 20, 16. Nos manifiesta el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Pero ¿por qué razón tenemos que levantarnos en contra de nuestro hermano? ¿Por qué razón? Simplemente es artimaña de Satanás. Los mandamientos nos prohíben, hermanos, a que realmente tengamos un aspecto importante en nuestra vida y que podamos ver a nuestro hermano como unas relaciones interpersonales sanas, porque que veamos al Señor Jesucristo reflejado en cada uno de nosotros. En Levítico 19:11, no hurtaréis, no engañéis ni mentiráis unos a otros. La prohibición de mentir, hermanos, está intrínsecamente relacionado con la santidad de Dios, porque esto resguarda la integridad de la iglesia. El hablar mentira, el hablar cosas deshonestas, nos llama a nosotros a ser íntegros. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación para Jehová. Hacen verdad son contentamiento, pero los que hacen verdad son contentamientos. Pero el punto, hermano, es que lo que hacemos para destruir o para atacar, para desviar el objetivo de nuestro hermano, nos lleva a una prohibición que está ligada a la santidad y la justicia, y que basa y que rompe la confianza que hay dentro de la iglesia. Los deshonestos, las prácticas destructivas de la comunidad son realmente relaciones que no buscan la edificación de nosotros. Nosotros debemos transformar nuestras vidas enfatizándonos en nuestra nueva identidad y carácter que tenemos como hijos de Dios. El ser vestido de Cristo nos lleva a la identidad de Cristo, que nos lleva a su santidad, pureza, y concluye, hermano, con que tenemos que tener modestia, pudor en todas las áreas de nuestras vidas. Gálatas 3, 27 al 28 nos dice que ya no existe judío ni griego, porque todos somos de Cristo.
y todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que estar peleando los unos con los otros? Pablo, Isaías 61:10, me gozaré mucho en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación. ¿Las tiene usted? Sí, las tenemos, por misericordia del Señor. Zacarías 3:4, quitarle los ropajes sucios y él le dijo, mira, te he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Así estamos vestidos nosotros, de ropa de gala, de ropas limpias. Nosotros, hermanos, debemos entender que la iglesia está unida con Cristo Jesús. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, debe reflejar la comprensión de la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Debemos entender que la plenitud de Cristo está en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida. Y es la esencia de la nueva vida. Que Cristo sea el Señor. Las virtudes cristianas, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia son con lo que los escogidos de Dios o los santos de Dios se han vestido. Conecta con una identidad de conducta clara que tiene una experiencia muy profunda dentro de toda la Escritura y que nos llama a reflejar una acción de vida como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos santos de Dios. Cuando nosotros estamos vestidos de Dios, también encontramos las virtudes plenas, como Efesios 4:24, donde nos llama a mantener la unidad y la paz dentro de la comunidad cristiana. Nos recuerda entonces que somos un pueblo escogido de Dios, Deuteronomio 7:6. Nos llama y nos menciona que la multitud de misericordia del Señor es grande y que los creyentes estamos comprometidos a vivir y fomentar la unidad y el amor en la comunión cristiana. Pablo nos llama a nosotros entonces a que seamos coherentes en vivir una vida santa y tener una conducta realmente vestida del Señor, de justicia, porque es nuestra salvación. No hay manera a nosotros que podamos pretender que somos elegidos de Dios y viviendo con irresponsabilidad ética y viviendo de acuerdo a nuestro viejo hombre, viviendo de acuerdo al deseo de la carne. Nosotros debemos entonces procurar, hermanos, debemos realmente someter nuestro capricho, someter todo lo que nos lleva a nosotros a vivir desviado de la gloria de Cristo y hacerlo todo con un corazón dispuesto para el Señor. Cuando nos vestimos, cuando hablamos, cuando hacemos todo, lo hacemos para el Señor, porque nos llama a vivir así. Y también nos llama a que debemos perdonarnos, a que debemos soportarnos, debemos entender que hay faltas y hay debilidades, pero también debemos entender cómo debemos perdonarnos, cómo debemos de vivir bajo la cristología, que Cristo nos perdonó y nadie ha sufrido más que lo que Cristo ha sufrido. Si usted no puede perdonar, hermano, debe primero reconocer que Cristo ha derramado su vida por usted, que ha derramado su vida por mí. Levítico 19:18 se manda, no te venguéis ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Nosotros debemos entender que el perdón se basa en el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Y si se basa en el sacrificio de Cristo, esto intensifica la referencia directa que tenemos con Cristo Jesús. Debemos realmente nosotros ser motivados a ser cristocéntricos en nuestro diario vivir y seguir el mandato que está lleno de gracia y de amor, recibiendo a Cristo, fomentando una comunidad caracterizada por el amor, el perdón y la gracia del Señor. Nosotros debemos claramente, hermanos, enfatizar que lo que hoy vivimos, lo vivimos para la gloria de Cristo. Y si lo vivimos para la gloria de Cristo, hermano, dice el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de ¿quién? De nuestro único Señor Jesucristo. No hay más nada que hacer. Debemos vivir y reconocer constantemente los beneficios de la obra de Cristo en nuestras vidas. Tener una relación con Cristo significa tener paz con nuestro Dios y nos enfoca a cultivar una relación profunda, no con el hermano prácticamente, sino con nuestro Dios.
Pues cuando tengamos una relación profunda con Dios, entonces vamos a aprender a amar al prójimo también. Amarás al Señor tu Dios sobre todo, con todo, para poder amar al prójimo. Necesito amar a Dios primero. Porque no puedo decir amo a mi prójimo, que lo veo, a Dios que no lo veo, y pretender decir que no amo al que veo. Nosotros debemos ser claros en lo que hacemos y nuestro carácter de vida debe de significar trabajar para la unidad de la iglesia, hermano. No podemos vivir una vida realmente que no busque la gloria de Cristo, que no vea Dios reflejado su amor, su gran poder en esta tierra. Debemos vivir con gratitud, debemos reconocer las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y debemos tener la mente de Cristo. Y si no la tenemos, pidámosle al Señor que nos ayude para ser como Él es. Nos llama a Colosenses a tener una vida cristiana en comunidad de fe y también nos manda a que veamos un carácter que refleje a Cristo Jesús en nuestras relaciones. Y ese llamado, hermano, es un llamado a actuar ya, no mañana. Es un llamado a actuar ya. Es un llamado a mostrar misericordia. Es un llamado a promover la unidad. Es un llamado a promover la paz dentro del cuerpo de Cristo. Incline su rostro. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu amor y tu misericordia son grandes sobre nosotros. Nos vestiste con tu Santo Hijo, Señor. Nos has dado tu justicia, Jesucristo. Ahora te pedimos que nos guíes. Queremos ser cada día más como tú, Señor. Ayúdanos, Dios, para que lo que hacemos sea siempre para ti, Señor. Examina nuestros corazones. Tú sabes perfectamente lo que hay en mí, Señor. Lo que me impide perdonar, lo que me impide dejar al viejo hombre. Señor Jesús, quiero realmente estar aquí poniendo mis ojos en ti. Quiero vivir de acuerdo a tus estatutos, Señor, pues tú los has puesto en mi mente y en mi corazón. Y sé, Señor, que tú me guías porque tú me amas. Que tú, Señor, me exhortas porque tú me amas. Porque el propósito eterno tuyo, Señor, es que estemos contigo por toda la eternidad. Gracias por mi elección. Gracias, Señor, porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo y me trajiste a tu iglesia con el propósito que tu nombre, oh Dios, sea exaltado por siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.